noticias. ¿Qué lecciones deja el llamado 18 de octubre, el estallido social? ¿Qué significado real tiene para los chilenos? Para hablar de la conmemoración de los 2 años del inicio de este estallido, nos acompaña Jorge Fábrega, director del doctorado de Ciencias de la Complejidad Social de la Universidad del Desarrollo. Jorge, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A ver, Jorge, ¿cómo se mira? Porque aquí las discusiones se instalan de diferentes perspectivas. Algunos hablan de conmemorar, otros buscan celebrar, unos dicen octubristas, otros se dicen noviembristas. ¿Cómo ves este decantar a 2 años del estallido social, una situación que está todavía muy en desarrollo? ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que uno lo podría ver así. Mira, había en Chile un debate sobre tensiones que podían ser interpretadas para efectos, digamos, de una conversación corta en dos grandes miradas, aunque sea simplista esto. Una mirada que decía que hay problemas de malestar estructural en Chile, que se iban viendo en distintas dimensiones, y otros que planteaban que esos malestares eran más bien fricciones propias de un país que se está desarrollando y que se iban a ir corrigiendo en el mismo proceso de desarrollo del país. Y lo que pasa el 18 de octubre y días siguientes es que la fuerza de los hechos acaba ese debate, porque nos muestra que efectivamente habían problemas estructurales y que teníamos que hacernos cargo. Y que esos problemas estructurales no habían nacido 1 o 2 días antes, sino que venían acumulándose a través del tiempo. Y que no era solamente un tema de los últimos 30 años, sino algunas cosas incluso previas a eso. Y lo que hoy día tenemos es entonces un país que básicamente se ve enfrentado a tener que resolver estos problemas que básicamente los podríamos resumir en 3 ideas. Una primera es que hizo crisis las relaciones verticales en Chile, o sea, las relaciones de autoridad. La segunda es que hizo crisis las relaciones de iguales que se dan cuenta que no son tan iguales y que termina siendo una crítica hacia las élites. Y lo tercero es lo que desencadena, que hace que el estallido creciera y creciera en su fuerza, fue que había una crisis de representatividad que impidió que nuestros mecanismos institucionales pudieran operar y canalizar por vía institucional la violencia después del estallido. Jorge, es prematuro hoy día, a 2 años, obviamente si uno hace la perspectiva histórica, 2 años no es nada, saber qué profundidad va a marcar en nuestra historia reciente el 18 de octubre, con todos los hechos todavía en desarrollo, con la convencional, con todos los cambios que se van a venir, con una nueva constitución. ¿Es todavía prematuro poder dimensionar la profundidad que va a tener el 18 de octubre y todo lo que vino después en el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad? Mira, yo creo que la interpretación, a mi entender, del 18 de octubre hay que tomarla conjunto con la del 25 de octubre, una semana después. Porque ese día, el 25 de octubre, lo que sucede es que ya no se puede, ya no es sostenible la hipótesis de que esto es un problema de unos pocos. Recuerda que ese día en la Plaza Baquedano se reunió, ¿cuántos fueron? 1 millón en la versión más conservadora de personas, es decir, estamos hablando de algo así como 1 de cada 6 personas de la capital estaba ahí ese día. Y entonces esto ya no era algo de grupos pequeños, y entonces entender ambos elementos, como independientemente de cómo se gestó, qué pasó, toda la catarsis que hubo el día del 18 de octubre, el resultado importante es que el 25 de octubre termina diciéndole a todos los actores políticos y a toda la ciudadanía, decir, acá tenemos un problema serio. Y ese problema serio no se pudo resolver por varios días hasta que llegamos al 12 de noviembre, en el cual tuvimos a un decreto presidencial de la barbarie, básicamente, porque si ese día la manera de resolver la violencia hubiese sido sacando militares a la calle, ya no habría sido simplemente mostrarse, porque eso ya no había resultado, y habríamos tenido probablemente escenas muy dolorosas que habrían dividido el país. Y entonces lo que pasó 3 días después, el 15 de noviembre, cierra este ciclo, cuando la clase política le dice a la ciudadanía, bueno,
eh, si las reglas que tenemos no funcionan, díganos si quieren nuevas reglas y ahí empieza el camino de lento y todavía con un margen de incertidumbre de reinstitucionalización del conflicto social que está justamente hoy día mismo empezando a discutirse en la Convención Constitucional. Jorge, mirando también con la perspectiva del tiempo, ¿por qué crees tú que ese 18 de octubre, hace 2 años, ese día viernes, se apuntó tanto en la violencia hacia el metro que para muchos es el sinónimo de democratizar, de intentar encaminar la igualdad, de alejar sectores postergados hacia los sectores más desarrollados? Era prácticamente, o es, la columna vertebral de comunicación de nuestra capital. Mirado con la perspectiva, ¿tú tienes alguna tesis o alguna idea respecto por qué el metro y por qué el metro se ciñó tanta violencia hacia el tren subterráneo capitalino? Mira, nosotros todos quisiéramos tener una mejor explicación de lo que pasó ese día y en particular eso alimenta muchas teorías Sí. conspirativas sobre lo que pasó en el metro. Eh, Sin embargo, te vuelvo a insistir, eh, el metro efectivamente fue el símbolo finalmente de algo muy grande que estaba pasando, que nadie entendía bien qué era, pero nada de eso tendría consecuencia duradera, aún supongamos que es cierto que hubo algún tipo de confabulación de algunos grupos que querían generar problemas, nada de eso habría tenido mayor repercusión histórica si no pasa el 25 de octubre después. O sea, si no pasa que realmente esto cae, esta chispa cae efectivamente en una sociedad adolorida, ¿ya? Que es de gran escala. Entonces, para mí más importante que esto, que es lo que más nos llama la atención, es como mucha gente hace los símiles con la Revolución Francesa y hablan de la toma de la Bastilla, pero la toma de la Bastilla en sí mismo es un evento menos importante que lo que sucedió en los estados generales, por ejemplo. Entonces, con el tiempo esto va a quedar como el símbolo, sin duda, pero lo importante es lo que sucede una semana después y lo que sucede sobre todo el 15 de noviembre con el acuerdo institucional para buscar un mecanismo de salida. Por eso yo te instalaba la pregunta al principio cuando se pone esa discusión entre los octubristas y los noviembristas. Incluso, que eres como tú, también dentro de tu respuesta tú decías, ojo, está el 18 de octubre y también el 25 de octubre. Y está también el 15 de noviembre. Son como 3 fechas íconos y cada uno, obviamente, una persona recoge o opta por tal fecha y uno va viendo cómo esa misma decisión marca una postura, de alguna forma, frente a lo que vimos durante esos meses. Bueno, por cierto, algunas personas son de la hipótesis de que no es posible hacer grandes cambios institucionales como los que en este minuto Chile parece estar desarrollando sin una irrupción con algunos tintes revolucionarios. Pero eso uno solamente lo va a saber históricamente con el paso del tiempo. Nosotros estamos en medio del árbol de este minuto y el bosque lo podremos ver mucho tiempo después y podremos saber si hubo algún tipo de algo que podría parecerse a una revolución o no en el caso chileno. A mí me parece que con las herramientas que tenemos analíticas y con lo que ha ido pasando, una mirada más institucional parece ser más apropiada hoy en día. Sí. Y reconocer que acá lo que pasó es que habían varios posibles caminos después del 18 de octubre, desde algunos que podrían ser de la completa negación, como podría haber sido que salieran, y que hubo de eso, que fue la represión, con algunos casos que terminaron en reconocidas violaciones de derechos de los manifestantes, ¿ya? Pero, y otros caminos que podría haber sido, por ejemplo, un cambio de gobierno, un llamado adelantado de elecciones. Habían muchos caminos posibles, pero lo relevante es que se juntaron los que son los representantes, les guste a algunos más, les guste a algunos menos, y encontraron un camino, y después ese es el camino que hemos estado recorriendo, con todas las dificultades adicionales y tiempos y pausas que ha dado la pandemia para recorrer ese camino institucional. Dentro de las marchas, sobre todo posteriores a los primeros días, que fueron los de quizás de mayor violencia, Jorge, uno veía repetir dentro de los discursos el concepto de Chile cambió. A 2 años después, la pregunta parece de perogrullo simple, pero ¿tú sientes que Chile cambió 2 años después? No ha cambiado nada. Nosotros seguimos teniendo el mismo problema que teníamos antes.
y lo que tenemos son más incertidumbres. Pero tenemos una luz de esperanza de que ese cambio pueda producirse, que no se iba a producir antes. ¿A qué me refiero? A que íbamos por un camino en esta tensión que te decía al comienzo, entre si este es un malestar normal de un país que se está desarrollando o acá hay problemas estructurales. Eso yo creo que quedó zanjado, ¿ya? Y hoy día tenemos a través del proceso constitucional una posible vía, porque lo que finalmente nos mostró el proceso constitucional que se está produciendo es que ahí quedaron representadas una mejor muestra de las voces del país. Y en consecuencia hay una posibilidad efectiva, pequeña si tú quieres, pero posible, de que ahí se puedan construir reglas que los que opinan blanco y los que opinan negro puedan decir, mira, bajo estas reglas yo puedo sí promocionar el tipo de sociedad que a mí me gustaría que existiera. Y entonces un mecanismo institucional pueda emerger de ahí. Pero todo el camino previo se quebró. ¿Ya? Y toda la institucionalidad se quebró y todas las legitimidades previas se quebraron. Entonces, y no las hemos reparado, no hemos construido nuevas. Así que no ha cambiado. Lo que estamos en una etapa de construcción con retrocesos y avances que vamos a tener que ir viendo de a poco cómo se va resolviendo. Jorge Fábrega, te agradecemos este espacio, este diálogo, conversación con Canal 24 Horas, un día de conmemoración, de reflexión, tras 2 años del estallido social del 18 de octubre del 2019. Muchas gracias, Jorge. Gracias a ti, muchas gracias. Chao, chao.